Ranchero encuentra agujeros misteriosos en el campo, y lo que había dentro lo deja sin aliento. Javier Hernández siempre se despertaba antes de que saliera el sol, como hacía desde hacía más de 20 años en su propiedad en la región de los Altos de Jalisco. A los 45 años, tenía las manos callosas por el trabajo duro y la piel marcada por el tiempo bajo el sol fuerte de los Altos. Aquella mañana de jueves, cuando salió a revisar su plantación de maíz, nada podría haberlo preparado para lo que encontraría. Al llegar al campo donde había sembrado hacía 3 meses, Javier se detuvo abruptamente. Decenas de agujeros perfectamente excavados cubrían toda la extensión del terreno. Cada agujero tenía aproximadamente medio metro de diámetro y estaba parcialmente rellenado, como si alguien hubiera cavado durante la madrugada y luego hubiera intentado ocultar las marcas con prisa. El corazón del ranchero se aceleró mientras caminaba entre las excavaciones, tratando de entender lo que había sucedido allí. El primer pensamiento que le vino a la mente fue vandalismo. Javier conocía a algunos vecinos que no aprobaban la forma en que cuidaba la propiedad, pero al examinar los agujeros más de cerca, se dio cuenta de que eran demasiado ordenados para ser obra de vándalos. Había un patrón en las excavaciones, como si quien las hizo supiera exactamente dónde cavar. Esto dejó al ranchero aún más confundido y preocupado. Vistiendo su camisa de rayas amarilla favorita y el overol verde que usaba siempre para trabajar, Javier se ajustó el sombrero en la cabeza y comenzó a contar los agujeros. Eran 42 en total, esparcidos en un área de aproximadamente 2 hectáreas. Algunos eran más profundos que otros, pero todos tenían señales de tierra recién movida. El ranchero sintió un nudo en el pecho al imaginar que alguien había invadido su propiedad durante la noche. Corriendo de vuelta a casa, Javier encontró a su esposa Guadalupe preparando el desayuno. Guadalupe era una mujer de 42 años, cabello castaño recogido en un moño sencillo, que se había casado con él cuando apenas tenían 20 años. Ella siempre fue su puerto seguro en los momentos difíciles, pero cuando él le contó sobre los agujeros, vio el miedo apoderarse de su rostro. «Javier, esto no es normal», dijo Guadalupe, soltando la cuchara que sostenía. «¿Quién haría una cosa así? ¿Y si fueron ladrones buscando algo? ¿Y si vuelven?» «No sé, Guadalupe, pero voy a descubrirlo», respondió Javier, tratando de mantener la calma a pesar de la preocupación. «Voy a hablar con Vicente hoy mismo. Él siempre se queda despierto hasta tarde cuidando el ganado. Tal vez haya visto algo». Vicente era el vecino más cercano, vivía en una propiedad que colindaba con la de Javier. Era un hombre de 55 años, viudo desde hacía 3 años, que criaba ganado lechero y conocía a todos los habitantes de la región. Si alguien sabía de algo extraño sucediendo en el área, sería él. Javier decidió buscarlo tan pronto como terminara de verificar los daños en la plantación. De vuelta al campo, Javier examinó cada agujero con más atención. Algunos eran tan profundos que necesitaba agacharse para ver el fondo. En otros encontró pequeños pedazos de metal oxidado mezclados con la tierra. Esto era extraño, pues conocía cada centímetro de esa tierra y nunca había visto objetos metálicos enterrados allí. El descubrimiento solo aumentó su misterio y preocupación. Mientras caminaba entre las excavaciones, Javier recordó algo que su abuelo siempre decía. «La tierra guarda secretos, hijo. A veces no quiere que sean descubiertos». En su momento, pensaba que eran solo habladurías de viejos, pero ahora esas palabras cobraban un significado diferente. ¿Será que alguien sabía de algún secreto enterrado en su propiedad? El ranchero decidió que no podría trabajar con normalidad hasta entender lo que había sucedido. Agarró su azadón y comenzó a excavar uno de los agujeros que parecía haber sido rellenado con más prisa. Cuanto más cavaba, más encontraba señales de que alguien había buscado algo específico allí. Pedazos de tela vieja, fragmentos de vidrio y más metal oxidado aparecieron conforme profundizaba la excavación. Alrededor de las 10 de la mañana, Javier escuchó el ruido de un motor acercándose. Era Vicente, manejando su vieja troca azul por el camino de tierra que separaba las dos propiedades. El vecino había notado el movimiento extraño en el campo de Javier y decidió verificar si todo estaba bien.
Cuando bajó del vehículo y vio los hoyos, su expresión cambió por completo. «Dios mío, Javier, ¿qué pasó aquí?», preguntó Vicente quitándose la gorra y rascándose la cabeza canosa. «Nunca vi nada parecido en toda mi vida. ¿Esto se hizo durante la noche?». «Sí, Vicente. Me despierto todos los días antes de las 5 de la mañana y anoche todo estaba normal». «¿No oíste ni viste nada extraño?», respondió Javier, esperanzado de que el vecino pudiera tener alguna información útil. Vicente negó con la cabeza, pero luego pareció recordar algo. Contó que alrededor de las 2 de la madrugada había despertado con Rayo, su perro pastor alemán, ladrando mucho. El animal estaba inquieto y miraba hacia la propiedad de Javier, pero Vicente pensó que solo era algún animal salvaje y volvió a dormir. Ahora se arrepentía de no haber investigado mejor la situación. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Los dos hombres pasaron toda la mañana examinando los hoyos y tratando de entender el patrón de las excavaciones. Vicente, que había sido soldado en su juventud, notó que la organización de las excavaciones parecía militar, como si quien las hizo tuviera un mapa detallado del área. Esta observación dejó a Javier aún más intrigado, pues no podía imaginar por qué alguien haría un mapeo tan preciso de su propiedad. Durante la comida, Guadalupe sirvió a los dos hombres un mole de olla, pero ninguno lograba concentrarse en la comida. La conversación giraba solo en torno a los hoyos misteriosos. Guadalupe sugirió que buscaran a las autoridades locales, pero Javier dudó. No quería crear un problema innecesario, sobre todo porque nada había sido robado de su propiedad. Además, temía que la situación espantara a posibles compradores interesados en su cosecha. Por la tarde, Vicente tuvo una idea. Él conocía a don Jacinto, un anciano de 78 años que vivía en el pueblo más cercano, y era considerado la memoria viva de la región. Si alguien sabía alguna historia sobre esas tierras, era él. Los dos decidieron hacer una visita al viejo señor después de que el sol estuviera menos fuerte. Javier sentía que estaba en el camino correcto para descubrir la verdad. El viaje hasta la casa de don Jacinto duró unos 40 minutos por el camino de tierra polvoriento. El anciano vivía en una casa sencilla de tejamanil y adobe, rodeada por un jardín bien cuidado, lleno de plantas medicinales. Cuando vieron la troca de Vicente acercándose, don Jacinto estaba sentado en el porche, fumando su pipa favorita y acariciando a un gato naranja que dormía en su regazo. «Mira quién apareció», dijo el viejo con una sonrisa en el rostro. «Vicente y Javier. ¿Cuánto tiempo, muchachos? Vengan, siéntense aquí conmigo. Mi hija Consuelo acaba de hacer un café de olla recién hecho». Consuelo era una mujer de 50 años que había vuelto a vivir con su padre después de separarse de su esposo. Ella cuidaba la casa y a su padre con dedicación, siempre atenta a las necesidades del anciano. Cuando sirvió el café de olla con pan dulce, notó la expresión preocupada de los visitantes y preguntó si todo estaba bien. Javier le contó toda la historia de los hoyos a don Jacinto, describiendo cada detalle que había observado. El viejo escuchó todo en silencio, haciendo solo algunos gestos con la cabeza. Cuando Javier terminó de hablar, don Jacinto se quedó unos minutos en contemplación, como si estuviera organizando recuerdos muy antiguos en su mente. «Muchacho, esta tierra donde vives tiene una historia muy antigua», dijo finalmente el anciano, con una voz pausada y llena de misterio. «Mi padre me contaba que en los años 50 una familia muy rica vivió allí. Eran los Villalobos, dueños de varios ranchos en la región. El patriarca de la familia, el coronel Maximiliano Villalobos, era conocido por enterrar sus riquezas para protegerlas de los tiempos difíciles. La revelación dejó a Javier y Vicente boquiabiertos. Ninguno de los dos sabía de esta historia sobre las tierras. Don Jacinto siguió explicando que la familia Villalobos había dejado la región abruptamente en 1957, después de que el coronel falleciera de forma repentina. La viuda, doña Elena,
Vendió todas las propiedades con mucha prisa y se mudó a la capital con los hijos. Muchos creían que ella no sabía dónde había enterrado el esposo las riquezas de la familia. Pero don Jacinto, eso fue hace más de 60 años, dijo Vicente. ¿Por qué alguien estaría buscando esos tesoros solo ahora? El viejo sonrió con sabiduría y explicó que, según las historias que escuchaba de su padre, el coronel Villalobos había dejado un mapa con pistas sobre la ubicación de sus tesoros. Ese mapa habría quedado con la familia y pasado de generación en generación. Tal vez alguien de la familia Villalobos hubiera finalmente decidido regresar para recuperar la herencia del patriarca. Guadalupe, que había escuchado la conversación, se acercó con más café y añadió una información importante. Ella trabajaba en el Palacio Municipal local y recordaba haber visto unas semanas antes a una mujer mayor preguntando sobre registros antiguos de propiedad en la región. La mujer había mencionado específicamente el nombre Villalobos y parecía muy interesada en mapas antiguos del área. Parecía una persona educada, bien vestida, pero estaba muy nerviosa, contó Guadalupe. Dijo que era descendiente de una familia que había vivido aquí antiguamente y quería conocer las tierras de sus antepasados. Pidió ver mapas de la década de 1950, pero nuestros archivos no son tan antiguos. Esa información cambió completamente la perspectiva de Javier sobre la situación. Si realmente existía una descendiente de los Villalobos buscando tesoros enterrados, eso explicaría la precisión de las excavaciones. La persona sabía exactamente dónde cavar porque tenía un mapa o información específica sobre la ubicación de los objetos enterrados. El ranchero se sintió dividido entre dos emociones. Por un lado, estaba aliviado por saber que no se trataba de un vándalo o criminal. Por otro lado, se preocupó ante la posibilidad de que personas extrañas siguieran invadiendo su propiedad durante la noche. Decidió que necesitaba encontrar a esa mujer y hablar con ella directamente sobre la situación. Guadalupe se ofreció a revisar los registros del Palacio Municipal al día siguiente e intentar descubrir más información sobre la visitante misteriosa. Recordaba vagamente el nombre que la mujer había dado, algo así como Elena o Elena, pero no estaba segura. Prometió llamar a Javier en cuanto encontrara alguna pista útil. Durante el camino de regreso a casa, Vicente sugirió que Javier instalara algunas medidas de seguridad en su propiedad, no necesariamente para impedir las excavaciones, sino al menos para saber cuándo alguien estuviera invadiendo sus tierras. Conocía a un muchacho en la ciudad que vendía cámaras de seguridad usadas a precios accesibles. Javier le gustó la idea y decidió investigar la opción. Aquella noche el ranchero apenas pudo dormir. Se quedó imaginando si la mujer misteriosa volvería para continuar sus excavaciones. Cerca de la medianoche, se levantó de la cama y fue hasta la ventana que daba al campo. La luna estaba llena e iluminaba bien el paisaje, pero no vio nada sospechoso. Aún así, decidió que no podría vivir en paz hasta resolver esa situación de una vez por todas. A la mañana siguiente, antes siquiera de tomar café, Javier fue a revisar el campo. Para su sorpresa y frustración, encontró 5 hoyos nuevos, todos excavados durante la madrugada. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente. Uno de los hoyos había sido dejado abierto, como si quien lo hizo hubiera encontrado algo importante y se hubiera ido con prisa. Al examinar el hoyo más de cerca, Javier encontró pedazos de una caja de madera podrida. El hallazgo confirmó sus sospechas. Alguien realmente estaba buscando tesoros enterrados y había encontrado al menos parte de lo que buscaba. Javier se preguntó cuántos otros objetos podrían estar enterrados en su propiedad y si la mujer misteriosa volvería para seguir buscando. Decidió que necesitaba actuar rápidamente antes de que la situación se saliera de control. Guadalupe se preocupó aún más cuando supo de los nuevos hoyos. Ella sugirió que se mudaran temporalmente a la casa de su hermana en la ciudad, al menos hasta que la situación se resolviera. Javier rechazó la idea de inmediato. Aquella era su tierra, su hogar, y no dejaría que nadie lo expulsara de ahí, pero aceptó tomar medidas más drásticas para proteger la propiedad. Alrededor de las 10 sonó el teléfono.
Era Consuelo llamando del Palacio Municipal con información importante. Ella había encontrado el registro de la visita de la mujer misteriosa. El nombre completo era Elena Villalobos Ruiz, de 71 años, residente de la ciudad de Tepatitlán. La mujer había dejado sus datos de contacto cuando solicitó acceso a los archivos históricos. Consuelo le pasó el teléfono y la dirección a Javier. El descubrimiento dejó al ranchero emocionado y nervioso al mismo tiempo. Finalmente, tenía un nombre y una forma de contactar a la persona responsable de las excavaciones. Pero no sabía cuál sería la reacción de la mujer al ser confrontada sobre sus actividades nocturnas. Decidió llamarla de inmediato antes de que perdiera el valor. Elena contestó el teléfono en la tercera llamada. Tenía una voz dulce y educada, típica de una señora mayor. Cuando Javier se presentó como propietario de las tierras donde antes vivía la familia Villalobos, hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Luego, para sorpresa del ranchero, la mujer comenzó a llorar. «Sabía que un día me descubrirían», dijo Elena entre sollozos. «Disculpe, señor Javier, sé que estoy invadiendo su propiedad, pero necesito mucho encontrar lo que mi abuelo enterró ahí. Es todo lo que me queda de la familia». La sinceridad de la confesión conmovió a Javier. Elena explicó que era nieta del coronel Maximiliano Villalobos y había heredado un mapa con las ubicaciones aproximadas de varios tesoros que el abuelo enterró antes de fallecer. Durante décadas guardó el mapa sin saber qué hacer con él, pero ahora, viuda y con problemas financieros, decidió intentar recuperar la herencia de la familia. «Mi jubilación apenas paga la renta de mi departamento», continuó Elena. «Mis hijos viven lejos y tienen sus propias dificultades. Cuando encontré algunos de los tesoros de mi abuelo, pensé que podría vender algo para mejorar mi situación. No soy una mala persona, señor Javier, solo estoy desesperada». El ranchero se sintió conmovido por la situación de la anciana. Él mismo conocía las dificultades financieras y sabía lo difícil que era sobrevivir solo con el ingreso de la jubilación rural. Pero aún así, necesitaba proteger su propiedad y su familia. Propuso una reunión para hablar personalmente e intentar llegar a un acuerdo que beneficiara a ambos. Elena aceptó la reunión de inmediato, mostrando un gran alivio por poder finalmente hablar abiertamente sobre la situación. Acordaron para el día siguiente, a media tarde, cuando ella llegaría al rancho para mostrar el mapa de su abuelo y explicar todo en detalle. Javier le pidió que trajera algún documento que comprobara su identidad y parentesco con la familia Villalobos. Aquella noche, Javier le contó todo a Guadalupe. Su esposa quedó dividida entre la compasión por la situación de la anciana y la preocupación por la seguridad de la familia. Ella aceptó recibir a Elena en su casa, pero pidió que Vicente también estuviera presente durante la conversación para dar más seguridad al encuentro. Javier encontró la sugerencia sensata y llamó al vecino. Vicente se mostró intrigado por los desarrollos de la historia y aceptó participar en la reunión. Siempre había sido una persona curiosa y quería ver el famoso mapa del coronel Villalobos. Además, se sentía responsable de ayudar a Javier a resolver la situación, ya que había sido él quien sugirió buscar a don Jacinto y descubrir la verdad sobre las tierras. Al día siguiente por la tarde, una señora elegante bajó de un taxi frente a la propiedad de Javier. Elena Villalobos Ruiz tenía el cabello canoso peinado con esmero, vestía un conjunto azul marino sencillo pero bien cuidado, y llevaba un bolso de cuero marrón que parecía muy antiguo. A pesar de su avanzada edad, caminaba con porte erguido y dignidad, demostrando la educación refinada que recibió en su juventud. Guadalupe recibió a Elena con un café de olla recién hecho y pan dulce, siguiendo la tradición jalisciense de hospitalidad. La anciana elogió la belleza de la propiedad y comentó cómo el paisaje había cambiado poco desde su infancia, cuando visitaba a su abuelo en las tierras que ahora pertenecían a Javier. Sus palabras estaban cargadas de nostalgia y emoción. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo suscríbase al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando todos se sentaron en la sala,
Elena sacó de su bolso un sobre amarillento por el tiempo. Dentro había un mapa dibujado a mano, con trazos firmes y precisos, que mostraba la ubicación de varias marcas esparcidas por la propiedad. Junto con el mapa, trajo también actas de nacimiento y fotos antiguas que comprobaban su parentesco con el coronel Villalobos. Este mapa lo hizo mi abuelo en 1956, poco antes de fallecer, explicó Elena, señalando las varias marcas en el papel. Él enterró objetos de valor de la familia para protegerlos durante un período de inestabilidad política y económica. Mi abuela murió sin conocer todos los escondites y el secreto se quedó conmigo. El mapa era sorprendentemente detallado. Mostraba la ubicación exacta de árboles que aún existían, piedras grandes que servían como puntos de referencia, e incluso la posición de la antigua casa principal del rancho, que había sido demolida décadas antes. Javier quedó impresionado por la precisión del documento y entendió cómo Elena lograba excavar en los lugares exactos. Elena explicó que había recuperado solo 3 de los 9 tesoros marcados en el mapa. Encontró una caja con centenarios de oro antiguos, otra con joyas de la familia, y una tercera con documentos importantes y algunas piezas de plata. Pero aún faltaban 6 escondites por explorar, incluido aquel que consideraba el más valioso de todos. El último escondite marcado por mi abuelo está cerca del antiguo huerto, dijo Elena, mostrando un área del mapa que correspondía a la parte más alta de la propiedad de Javier. Según sus anotaciones, allí enterró la herencia más preciada de la familia, el collar de diamantes de mi bisabuela y las escrituras originales de las tierras que pertenecían a los Villalobos. La revelación dejó a todos impresionados. Vicente preguntó por qué no había buscado a Javier desde el principio, en lugar de excavar secretamente durante las madrugadas. Elena bajó la mirada, mostrando vergüenza, y explicó que tenía miedo de ser rechazada o de que el ranchero exigiera una parte del tesoro a cambio del permiso para excavar. «Solo soy una vieja jubilada», dijo Elena con tristeza. «Pensé que nadie me tomaría en serio si llegaba aquí contando esta historia de tesoros enterrados. Además, no estaba segura de que los objetos aún estuvieran allí después de tantos años. Preferí intentarlo sola antes de involucrar a otras personas». Javier comprendió la situación de la señora mayor, pero explicó que sus excavaciones nocturnas le habían causado mucho estrés a él y a su familia. Guadalupe añadió que habían tenido miedo de que fueran ladrones o vándalos invadiendo la propiedad. Elena se disculpó sinceramente por el trastorno causado y se ofreció a compensar cualquier daño a la plantación. Después de mucho conversar, llegaron a un acuerdo que satisfizo a todos. Elena podría seguir buscando los tesoros de su abuelo, pero siempre durante el día y con la supervisión de Javier. A cambio, ella compartiría con el ranchero el 30% del valor de los objetos encontrados, como forma de compensación por el uso de la propiedad y por los trastornos causados. El acuerdo incluía también algunas condiciones importantes. Elena se comprometió a reparar todos los hoyos después de terminar las excavaciones, dejando el terreno en las mismas condiciones en que lo encontró. Además, cualquier objeto de valor histórico encontrado sería ofrecido primero a la Casa de Cultura, antes de ser vendido a coleccionistas particulares. Guadalupe sugirió que Elena se quedara hospedada en su casa durante el período de las excavaciones, en lugar de hacer el viaje de ida y vuelta a Tepatitlán todos los días. La señora mayor se conmovió con la generosidad de la oferta y aceptó agradecida. Hacía años que no se sentía tan acogida por una familia, especialmente después de haber enviudado. Al día siguiente, Elena llegó temprano con una pequeña maleta y herramientas de excavación más adecuadas que las improvisadas que había usado anteriormente. Javier quedó impresionado con la preparación de la señora, que trajo detectores de metales simples, palas especiales e incluso pinceles para limpiar objetos delicados que pudieran encontrarse. Las excavaciones comenzaron en la parte del terreno marcada como prioridad en el mapa del coronel Villalobos. Elena trabajaba con cuidado meticuloso, siempre verificando las referencias del mapa antes de elegir el lugar exacto para cavar.
Javier la ayudaba cargando tierra y proporcionando la fuerza física que ella ya no tenía en su edad avanzada. Durante el trabajo, Elena contaba historias sobre su infancia en los ranchos de la familia. Describía las fiestas grandiosas que el abuelo organizaba, las cenas formales con autoridades locales y los juegos con los primos en los jardines de la casa grande. Sus narraciones pintaban un cuadro nostálgico de una época de prosperidad y tradición familiar que se había perdido en el tiempo. Al tercer día de excavaciones encontraron el primer tesoro buscado. Era una caja de hierro oxidada, pero aún resistente, enterrada a aproximadamente 1 metro de profundidad cerca de un árbol centenario. Cuando Elena logró abrir la caja con la ayuda de Javier, ambos se quedaron sin palabras ante el contenido. Dentro de la caja había decenas de centenarios de oro de diferentes épocas, algunos datando de la época del Porfiriato. Junto con las monedas, encontraron también anillos, aretes y pulseras de oro y plata, muchos de ellos con piedras preciosas incrustadas. El valor estimado del tesoro era suficiente para resolver definitivamente los problemas financieros de Elena. La emoción del descubrimiento fue intensa para todos los presentes. Elena lloró de alegría al sostener en las manos las joyas que pertenecieron a su familia por generaciones. Javier se sintió privilegiado por participar en ese momento histórico y comprendió mejor la importancia de esa búsqueda para la señora mayor. Guadalupe observaba todo con admiración, conmovida por la dedicación de la señora a honrar la memoria familiar. Pero la alegría del descubrimiento fue opacada por una complicación inesperada. Cuando estaban catalogando los objetos encontrados, apareció en la propiedad un hombre que se presentó como abogado representando a otros miembros de la familia Villalobos. Afirmaba que Elena no tenía derecho exclusivo sobre los tesoros del abuelo y exigía una división de los hallazgos con los demás descendientes. El abogado, llamado licenciado Ricardo Montes, era un hombre de mediana edad, vestido con traje oscuro y portando un portafolios de cuero negro. Mostró documentos que comprobaban que representaba a 2 sobrinos de Elena, hijos de un hermano que había fallecido algunos años antes. Según él, esos sobrinos también tenían derecho a la herencia del coronel Villalobos y se enteraron de las excavaciones a través de comentarios en el pueblo. Elena se vio visiblemente afectada por la aparición del licenciado. Explicó que siempre fue la única de la familia interesada en la historia de su abuelo y que guardó el mapa durante décadas sin que nadie mostrara interés alguno por los tesoros. Ahora que finalmente había logrado encontrar los objetos, otros familiares aparecían para reclamar su parte de la herencia. El licenciado Montes presentó una propuesta formal. Los tesoros encontrados se dividirían por igual entre Elena y los 2 sobrinos, y todas las futuras excavaciones deberían ser supervisadas por un representante legal para garantizar la transparencia del proceso. También exigió que se hiciera un inventario completo de todos los objetos ya encontrados por Elena. La situación creó un complicado estancamiento legal. Javier se encontró en medio de una disputa familiar que no esperaba enfrentar cuando aceptó ayudar a Elena. Consultó a su propio abogado, un profesional sencillo que atendía a los rancheros de la región, para entender sus derechos como propietario de la tierra donde se encontraron los tesoros. El abogado de Javier explicó que la legislación mexicana sobre hallazgos arqueológicos y tesoros es compleja. Como los objetos fueron escondidos deliberadamente por el antiguo propietario de las tierras y pertenecían a la familia Villalobos, los descendientes directos tenían derechos sobre ellos. Sin embargo, Javier también tenía derechos como propietario actual del terreno donde se encontraron los objetos. Mientras el asunto legal se complicaba, Elena tuvo una idea que podría resolver el conflicto de manera amigable. Propuso organizar un encuentro con todos los miembros de la familia Villalobos, incluidos los sobrinos representados por el licenciado Montes, para discutir la situación en persona. Creía que, hablando directamente, podrían llegar a un acuerdo que respetara tanto los derechos de herencia como el trabajo que ella había invertido en la búsqueda. El encuentro se programó para el domingo siguiente, en la casa de Javier y Guadalupe. Elena se empeñó en preparar una comida especial
con platillos típicos de la tradición familiar de los Villalobos, usando recetas que aprendió de su abuela en la infancia. Creía que la comida y el ambiente familiar podrían ayudar a romper el hielo entre los parientes que no se veían desde hacía años. Carlos y Eduardo Villalobos, los dos sobrinos representados por el licenciado Montes, llegaron a la hora acordada acompañados del abogado. Carlos tenía 48 años, era ingeniero civil y vivía en Guadalajara. Eduardo, de 45 años, trabajaba como contador en una empresa de la Ciudad de México. Ambos vestían ropa casual elegante y parecían incómodos con el ambiente rural. El reencuentro familiar fue tenso al principio. Los sobrinos saludaron a Elena con cortesía, pero sin mucho cariño, demostrando que había algún resentimiento antiguo entre ellos. Durante la comida, quedó claro que la familia se había distanciado tras disputas sobre la herencia de los padres de Carlos y Eduardo, que fallecieron sin dejar testamento algunos años antes. Elena intentó explicar su motivación para buscar los tesoros de su abuelo, enfatizando que siempre se interesó por la historia familiar y que guardó el mapa durante décadas sin que nadie mostrara curiosidad por él. Mencionó sus dificultades financieras y cómo el descubrimiento de los objetos podría mejorar significativamente su calidad de vida en los años que le quedaban. Carlos fue el primero en hablar por los hermanos. Reconoció que Elena había hecho todo el trabajo de investigación y excavación, pero argumentó que eso no le daba derecho exclusivo sobre la herencia familiar. Según él, todos los descendientes directos del coronel Maximiliano Villalobos tenían derechos iguales sobre los tesoros, independientemente de quién los hubiera encontrado primero. Eduardo adoptó una postura más conciliadora. Sugirió que Elena se quedara con un porcentaje mayor de los tesoros en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, pero que los hermanos también recibieran alguna compensación. Propuso una división en la que Elena se quedara con el 60% de los hallazgos y los hermanos se repartieran el 40% restante entre ellos. La propuesta de Eduardo pareció razonable para todos, pero Elena pidió tiempo para pensar. Estaba emocionalmente agotada por toda la situación y necesitaba procesar el hecho de que su búsqueda solitaria se había convertido en un asunto familiar complejo. Javier ofreció su casa para que ella se quedara unos días más, hasta decidir qué hacer. Esa noche, Elena habló largamente con Guadalupe sobre sus dudas y sentimientos. La esposa del ranchero, que había observado toda la situación con sensibilidad femenina, aconsejó a Elena que pensara no solo en el dinero, sino también en la posibilidad de reconectar con la familia. Según Guadalupe, a veces los tesoros más valiosos son las relaciones que recuperamos. Al día siguiente, Elena tomó su decisión. Aceptó la propuesta de Eduardo, pero con una condición adicional. Quería que todos los descendientes de la familia Villalobos se reunieran al menos una vez al año, para mantener viva la memoria del coronel Maximiliano y de las tradiciones familiares. Propuso crear un fondo común con parte del dinero de los tesoros para costear esas reuniones anuales. La propuesta de Elena conmovió profundamente a Carlos y Eduardo. Se dieron cuenta de que la tía no solo estaba interesada en el dinero, sino que genuinamente se preocupaba por preservar la unión familiar que se había perdido a lo largo de los años. Los tres se abrazaron y lloraron juntos, sellando no solo un acuerdo financiero, sino también una reconciliación familiar. Con el asunto legal resuelto, las excavaciones pudieron continuar con la participación de toda la familia. Carlos y Eduardo se tomaron algunos días de descanso del trabajo para ayudar en la búsqueda de los tesoros restantes. La presencia de los sobrinos trajo más energía y optimismo a las excavaciones, transformando la actividad en una verdadera aventura familiar. Durante las excavaciones conjuntas, los tres primos compartieron recuerdos de la infancia e historias que escucharon sobre el coronel Villalobos. Carlos recordó visitas al rancho cuando era niño. Eduardo habló sobre cartas antiguas que encontró entre las pertenencias de su madre, y Elena contó historias que su abuela solía narrar sobre la época dorada de la familia. El cuarto tesoro fue encontrado en un área cercana al antiguo establo, donde hoy Javier guardaba sus herramientas de trabajo.
Era una caja más pequeña que las anteriores, pero contenía objetos de inmenso valor sentimental. Álbumes de fotografías antiguas de la familia, cartas de amor entre el coronel y su esposa, y un diario donde relataba los eventos importantes de su vida. El descubrimiento del diario fue particularmente emocionante para Elena. Leyendo las anotaciones de su abuelo, conoció detalles de su personalidad que nunca había imaginado. El coronel Villalobos era descrito como un hombre sensible, preocupado por el futuro de la familia y consciente de los cambios sociales que estaban transformando el México rural de la década de 1950. En las páginas finales del diario, encontraron una sorpresa que cambió completamente el rumbo de las excavaciones. El coronel había escrito una carta póstuma para sus descendientes, explicando no solo la ubicación de los tesoros, sino también su filosofía de vida y los valores que le gustaría transmitir a las futuras generaciones de la familia Villalobos. La carta revelaba que el tesoro más importante no era de oro o piedras preciosas, sino de conocimiento y unión familiar. El coronel explicaba que había esparcido los objetos de valor por la propiedad precisamente para obligar a sus descendientes a trabajar juntos en busca de un objetivo común. Su verdadera herencia era la lección de que la familia unida podía superar cualquier dificultad. La revelación dejó a todos emocionados y cambió completamente la perspectiva sobre toda la aventura. Elena comprendió que el abuelo había planeado todo cuidadosamente, sabiendo que un día sus descendientes necesitarían unirse para encontrar los tesoros. La búsqueda no era solo sobre objetos valiosos, sino sobre redescubrir los lazos familiares perdidos en el tiempo. Carlos y Eduardo se sintieron avergonzados por inicialmente haberse enfocado solo en el aspecto financiero de la herencia. Se dieron cuenta de que Elena había comprendido intuitivamente la verdadera intención del abuelo al dedicar tanto tiempo y energía a la preservación de la memoria familiar. A partir de ese momento, la dinámica entre los primos cambió por completo. Los 3 últimos tesoros fueron encontrados trabajando juntos como un equipo. Cada descubrimiento fortalecía más los lazos entre ellos y traía nuevas revelaciones sobre la historia de la familia. Encontraron documentos que contaban sobre actos de caridad del coronel, cartas que mostraban su preocupación por los empleados del rancho y objetos que demostraban su amor por la tierra y la naturaleza. El último tesoro, aquel que Elena consideraba el más valioso, fue encontrado exactamente donde el mapa indicaba, cerca del antiguo huerto, en un área que hoy estaba ocupada por un bosque de eucaliptos plantados por Javier años antes. La excavación se hizo con cuidado especial, pues todos sabían que se trataba del descubrimiento más importante de toda la jornada. La caja enterrada allí era la más grande de todas, y estaba protegida por una estructura de ladrillo que el coronel había construido para garantizar su preservación a lo largo del tiempo. Cuando finalmente lograron abrirla, encontraron no solo el collar de diamantes mencionado en el mapa, sino también documentos que cambiaron completamente la comprensión de la historia familiar. Los documentos revelaban que el coronel Villalobos había comprado secretamente varias otras propiedades en la región, creando una especie de reserva de tierras para las futuras generaciones de la familia. Las escrituras de esas tierras estaban guardadas junto con instrucciones detalladas sobre cómo reclamar la propiedad y usar los recursos naturales de forma sostenible. El descubrimiento creó una nueva situación inesperada. Las tierras mencionadas en los documentos incluían parte de la propiedad actual de Javier, que había sido comprada a intermediarios que aparentemente no tenían conocimiento completo sobre la titularidad original. La situación legal se complicó de nuevo, pero esta vez de una forma que podría beneficiar a todos los involucrados. Elena, Carlos y Eduardo se reunieron con Javier y Guadalupe para discutir la nueva situación. Reconocieron que el ranchero había adquirido su propiedad de buena fe e invertido años de arduo trabajo en la tierra. No sería justo simplemente reclamar la propiedad sin considerar los derechos legítimos que Javier había adquirido a lo largo de los años. Después de muchas conversaciones y consultas con abogados, llegaron a una solución innovadora.
La familia Villalobos propuso formar una sociedad con Javier, donde él continuaría administrando la propiedad rural como siempre lo hizo, pero ahora como socio de los descendientes del coronel. Las ganancias serían divididas proporcionalmente, y Javier tendría garantía de permanencia en la tierra por el resto de su vida. La propuesta incluía también un plan de desarrollo sostenible para toda la región, con los recursos financieros de los tesoros encontrados y el conocimiento agrícola de Javier. Podrían implementar técnicas de agricultura moderna que respetaran el medio ambiente y generaran ingresos para toda la comunidad local. Javier quedó inicialmente indeciso con la propuesta. Siempre había sido un hombre independiente, acostumbrado a tomar sus propias decisiones sobre la propiedad. Pero Guadalupe lo aconsejó a considerar las ventajas de la sociedad: recursos para mejorar la infraestructura del rancho, acceso a tecnologías modernas y la seguridad de tener socios comprometidos con el éxito del emprendimiento. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Después de una semana de reflexión, Javier decidió aceptar la sociedad. Se dio cuenta de que la alianza no solo mejoraría su situación financiera, sino que también le daría la oportunidad de participar en un proyecto más grande que honraría tanto su dedicación a la tierra como la historia de la familia Villalobos. La decisión se celebró con una fiesta en la propiedad, donde vecinos y amigos fueron invitados a conocer la historia increíble de los tesoros encontrados. La fiesta de celebración fue organizada por Elena, quien quería agradecer públicamente a Javier y Guadalupe por la generosidad y hospitalidad mostradas durante toda la aventura. Don Jacinto fue invitado especial, reconocido como la persona que había proporcionado la información histórica crucial para resolver el misterio. Vicente también recibió honores especiales por haber ayudado a Javier desde el primer día. Durante la fiesta, Elena dio un discurso emotivo donde agradeció a todos los que hicieron posible la realización del sueño de recuperar la herencia familiar. Mencionó especialmente cómo la experiencia le había enseñado que los verdaderos tesoros de la vida son las amistades que hacemos y las relaciones que cultivamos a lo largo de los años. Carlos y Eduardo también hablaron en la fiesta, expresando gratitud por la oportunidad de redescubrir sus raíces familiares y conocer personas extraordinarias como Javier y Guadalupe. Anunciaron oficialmente la formación de la sociedad agrícola y los planes para transformar la región en un modelo de desarrollo sostenible que respetara tanto las tradiciones locales como las necesidades modernas. Consuelo, hija de don Jacinto, trajo a la fiesta documentos históricos que había encontrado en los archivos del Palacio Municipal. Eran fotografías antiguas de la propiedad en la época de los Villalobos, mapas originales de la región e incluso recortes de periódicos que reportaban los eventos sociales organizados por el coronel. Estos materiales serían preservados en un pequeño museo que la familia decidió crear en la propiedad. La idea del museo surgió de una sugerencia de Guadalupe, quien creía que era importante preservar la historia de la región para las futuras generaciones. El museo se instalaría en una pequeña construcción al lado de la casa principal, donde los visitantes podrían conocer la historia de la familia Villalobos, ver los objetos encontrados y aprender sobre las técnicas agrícolas tradicionales y modernas usadas en la propiedad. En los meses siguientes a la fiesta, la propiedad se transformó gradualmente. Con los recursos de los tesoros, fue posible instalar sistemas de riego moderno, construir invernaderos para el cultivo de hortalizas y crear una pequeña agroindustria para procesar y empacar los productos del rancho. Javier se sorprendió con su capacidad de aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías. Elena decidió mudarse definitivamente a la región, comprando una casita sencilla en el pueblo más cercano. Quería estar cerca de la tierra que había pertenecido a su familia y participar activamente en el proyecto de desarrollo sostenible. Su experiencia de vida y conocimiento histórico resultaron valiosos para orientar las decisiones importantes de la sociedad. Carlos visitaba la propiedad todos los fines de semana, trayendo a la familia para que los hijos conocieran sus raíces rurales. Él
Aplicó sus conocimientos de ingeniería para mejorar la infraestructura del rancho, construyendo mejores caminos, sistemas de drenaje y estructuras de almacenamiento más eficientes. Su esposa e hijos se enamoraron de la vida en el campo y comenzaron a considerar la posibilidad de mudarse a la región. Eduardo, siendo contador, asumió la responsabilidad de la gestión financiera de la sociedad, implementó sistemas modernos de contabilidad, creó planes de inversión a largo plazo y estableció alianzas comerciales que aseguraron mercados estables para los productos del rancho. Su esposa, que era nutrióloga, contribuyó desarrollando alimentos saludables a partir de las materias primas cultivadas en la propiedad. El proyecto ganó reconocimiento regional como un modelo de agricultura familiar sostenible. Delegaciones de otros pueblos venían a visitar la propiedad para conocer las técnicas implementadas y la historia de cómo una búsqueda de tesoros enterrados se transformó en una iniciativa de desarrollo comunitario. Javier se convirtió en una especie de líder local, consultado por otros rancheros que querían modernizar sus propiedades. Guadalupe descubrió un talento especial para el turismo rural. Ella organizó programas de visita donde familias urbanas podían pasar fines de semana en el rancho, participando en las actividades agrícolas, conociendo la historia local y disfrutando de la tranquilidad del campo. Estos programas se convirtieron en una fuente importante de ingresos adicionales y ayudaron a difundir los productos de la propiedad. El Museo del Rancho se volvió una atracción regional, visitado por estudiantes, investigadores y turistas interesados en la historia rural de Jalisco. Elena se convirtió en la guía oficial, contando la historia de la familia Villalobos y explicando cómo se encontraron los tesoros. Sus relatos emotivos cautivaban a los visitantes y transmitían la importancia de preservar las tradiciones familiares. Vicente, quien había sido fundamental en los primeros momentos de la aventura, se convirtió en el gerente de campo de la propiedad. Su experiencia con ganado y conocimiento de la región fueron esenciales para integrar las actividades pecuarias a los nuevos proyectos agrícolas. Se sentía orgulloso de haber contribuido a una transformación tan positiva en la comunidad local. Don Jacinto, a pesar de su avanzada edad, se convirtió en el consultor histórico oficial de la propiedad. Organizó sesiones semanales donde contaba historias antiguas de la región para preservar la memoria local. Estas sesiones se grababan y documentaban, creando un archivo histórico valioso que sería preservado para las futuras generaciones. Consuelo lo auxiliaba en la organización de los materiales y en el mantenimiento de los archivos. La transformación de la propiedad atrajo la atención de investigadores universitarios interesados en estudiar el modelo de desarrollo implementado. Una universidad de Guadalajara estableció una alianza para realizar investigaciones sobre agricultura sostenible, y estudiantes comenzaron a hacer prácticas en el rancho. Este intercambio académico trajo nuevas ideas y tecnologías al proyecto. Los productos del rancho obtuvieron certificación orgánica y comenzaron a venderse en mercados especializados de varias ciudades. La marca Rancho Villalobos se convirtió en sinónimo de calidad y sostenibilidad, alcanzando precios premium que garantizaban buena rentabilidad para todos los socios. El éxito comercial validó la visión de que era posible combinar tradición, innovación y responsabilidad ambiental. 2 años después del descubrimiento de los primeros agujeros misteriosos, la propiedad era irreconocible. Donde antes solo había campo de maíz, ahora existía un complejo agrícola diversificado que incluía cultivos orgánicos, cría de animales en sistema sostenible, agroindustria de pequeña escala, centro de visita turística y el museo histórico. La transformación fue tan impresionante que ganó destaque en los medios regionales. Elena, ahora con 73 años, se sentía realizada como nunca había imaginado posible. No solo había recuperado la herencia material de su abuelo, sino que también había reconstruido los lazos familiares y contribuido al desarrollo de una comunidad entera. Solía decir que los verdaderos tesoros no estaban enterrados en el suelo, sino en las relaciones humanas que la aventura proporcionó.
La historia de los hoyos misteriosos se convirtió en leyenda local, contada y recontada en bares, iglesias y reuniones familiares por toda la región. La gente se refería a la propiedad como el Rancho de los Tesoros, y muchos visitantes venían específicamente para conocer el lugar donde había ocurrido la increíble aventura. El interés público ayudó a promover el turismo rural en la región. Carlos y Eduardo, que inicialmente se habían acercado a su tía solo por interés financiero, desarrollaron una relación profunda con ella y con la tierra. Empezaron a valorar sus raíces rurales y a comprender la importancia de preservar las tradiciones familiares. Sus hijos crecieron conociendo y amando el rancho, asegurando que la continuidad del proyecto estuviera garantizada para la próxima generación. Javier se transformó de un ranchero sencillo en una especie de líder comunitario, respetado por su sabiduría práctica y capacidad de innovación. Descubrió talentos que no sabía que poseía, como habilidades de gestión, capacidad de liderazgo y visión estratégica para los negocios. Guadalupe siempre lo apoyaba, orgullosa de ver cómo su esposo había evolucionado y se había adaptado a las nuevas responsabilidades. La pareja nunca imaginó que su vida cambiaría tanto a partir de una mañana en que encontraron hoyos extraños en su propiedad. El descubrimiento inicial, que había causado miedo y preocupación, se transformó en una bendición que mejoró no solo sus vidas, sino las de toda una comunidad. Aprendieron que a veces los mayores tesoros de la vida vienen disfrazados de problemas. La sociedad formada entre Javier y la familia Villalobos se convirtió en un modelo de alianza exitosa entre tradición e innovación. Demostró que es posible honrar el pasado mientras se construye un futuro mejor, y que la cooperación entre diferentes generaciones y orígenes puede generar resultados extraordinarios. El proyecto inspiró iniciativas similares en otras regiones de Jalisco. La relación entre Elena y Guadalupe se desarrolló en una amistad profunda y duradera. Las dos mujeres de generaciones diferentes se apoyaron mutuamente durante todos los desafíos enfrentados a lo largo de la transformación de la propiedad. Guadalupe aprendió sobre historia y tradiciones familiares con Elena, mientras que Elena descubrió la fuerza y sabiduría de las mujeres rurales a través de Guadalupe. Vicente, que había perdido a su esposa algunos años antes, encontró en la nueva familia extendida de la propiedad un sentido renovado para la vida. Se convirtió en una especie de tío para todos, siempre presente en las celebraciones familiares y listo para ayudar en cualquier dificultad. Su experiencia de vida y buen humor contribuyeron a mantener la armonía entre todos los involucrados en el proyecto. El licenciado Ricardo Montes, el abogado que inicialmente había creado tensión al representar los intereses de Carlos y Eduardo, se convirtió en un amigo y asesor legal de la sociedad. Reconoció que su enfoque inicial había sido excesivamente confrontativo y empezó a valorar la importancia de resolver conflictos de forma amigable y colaborativa. Su despacho se especializó en mediación familiar y sucesiones rurales. Consuelo dejó su empleo en el Palacio Municipal para asumir la gerencia administrativa del Museo del Rancho. Descubrió una pasión por la preservación histórica y se especializó en archivística, convirtiéndose en referencia regional en preservación de memoria rural. Don Jacinto se sintió orgulloso de ver a su hija encontrar una vocación que combinaba con sus valores de preservación cultural. El proyecto del Rancho Villalobos ganó reconocimiento nacional cuando fue seleccionado como caso de estudio en una conferencia sobre desarrollo rural sostenible. Elena, Carlos, Eduardo y Javier fueron invitados a presentar su experiencia, mostrando cómo la cooperación familiar y la innovación tecnológica pueden transformar propiedades rurales en emprendimientos prósperos y sostenibles. La presentación nacional tuvo un impacto inesperado en la vida de todos. Recibieron invitaciones para consultorías en otros proyectos similares, propuestas de sociedades comerciales e incluso ofertas de editoriales interesadas en publicar un libro que contara la historia completa de la aventura de los tesoros encontrados. Elena se emocionó especialmente con la posibilidad de dejar la historia registrada para las futuras generaciones.
3 años después del descubrimiento inicial de los agujeros misteriosos, el rancho Villalobos organizó su primera feria anual de productos orgánicos y artesanía rural. El evento atrajo a miles de visitantes de todo el estado, incluyendo autoridades gubernamentales, empresarios del agro y representantes de organizaciones ambientales. La feria se convirtió en un hito regional y demostró el potencial económico del modelo implementado en la propiedad. Durante la feria, se inauguró oficialmente el Centro de Historia Rural Coronel Maximiliano Villalobos, una expansión del museo original que incluía biblioteca, archivo histórico y espacios para investigación académica. El centro se volvió referencia para estudios sobre historia rural de Jalisco y atrajo a investigadores de varias universidades mexicanas y extranjeras. Elena, que había iniciado su búsqueda por necesidad financiera, se encontró en una posición de comodidad material que nunca había imaginado posible. Más importante que eso, descubrió un propósito de vida que la mantenía activa y comprometida a pesar de su edad avanzada. Sus días se llenaban con actividades relacionadas con el museo, orientación de investigadores y convivencia con la familia extendida que había creado. La historia del rancho Villalobos inspiró a otras familias de la región a investigar sus propias historias y preservar tradiciones que se estaban perdiendo. Varias propiedades rurales implementaron proyectos similares de turismo rural y agricultura sustentable, creando una red de cooperación que fortaleció toda la economía regional. El movimiento se conoció como Red de Riquezas del Campo. Javier, que siempre fue un hombre sencillo y directo, se adaptó sorprendentemente bien al papel de líder regional. Desarrolló habilidades de comunicación que le permitieron representar el proyecto en eventos y conferencias, siempre manteniendo su autenticidad y sencillez que cautivaban a los oyentes. Guadalupe lo acompañaba en esos viajes, descubriendo un mundo más allá del rancho que nunca había imaginado conocer. El éxito del proyecto atrajo a inversionistas interesados en apoyar la expansión del modelo a otras regiones. Sin embargo, los socios del rancho Villalobos decidieron mantener el crecimiento bajo control, priorizando la calidad sobre la cantidad y preservando los valores familiares y comunitarios que eran la base de todo el éxito alcanzado. Carlos implementó un programa de pasantías que permitía a jóvenes de la región aprender técnicas modernas de agricultura y gestión rural. Muchos de esos jóvenes, que antes emigraban a las grandes ciudades en busca de oportunidades, encontraron en el rancho una alternativa viable de vida en el campo. El programa se volvió modelo para otras iniciativas de retención de la juventud rural. Eduardo desarrolló un sistema cooperativo que permitió a pequeños productores de la región beneficiarse de las estructuras de comercialización y certificación creadas por el rancho Villalobos. Esta red cooperativa fortaleció la economía local y demostró que la prosperidad individual puede alcanzarse a través de la cooperación comunitaria. La relación entre las 3 generaciones involucradas en el proyecto, Elena representando a los más experimentados, Carlos y Eduardo la generación intermedia, y Javier y Guadalupe, los propietarios actuales, creó un modelo de gestión multigeneracional que combinaba experiencia, innovación y tradición. Esta diversidad de perspectivas resultó fundamental para el éxito sostenido del emprendimiento. La transformación personal de cada participante fue tan significativa como el éxito del proyecto. Elena recuperó no solo la herencia material de su abuelo, sino también el sentido de propósito y conexión familiar. Carlos y Eduardo redescubrieron sus raíces y valores familiares. Javier y Guadalupe expandieron sus horizontes mucho más allá de lo que jamás imaginaron posible. La historia comenzó con agujeros misteriosos que causaron miedo y preocupación, pero evolucionó hacia una narrativa de cooperación, crecimiento personal e impacto comunitario positivo. Demostró que los mayores tesoros de la vida no son necesariamente objetos de valor material, sino las relaciones humanas, el crecimiento personal y la satisfacción de contribuir al bienestar de la comunidad. El legado del coronel Maximiliano Villalobos, que había enterrado tesoros esperando que un día unirían a su familia,
se realizó de una manera mucho más amplia de lo que él podría haber imaginado. Su visión de cooperación familiar se expandió para incluir a toda una comunidad, creando un modelo de desarrollo que honraba el pasado mientras construía un futuro sostenible. 4 años después de aquella mañana fatídica en que Javier encontró los primeros agujeros en su propiedad, el Rancho Villalobos era reconocido a nivel nacional como ejemplo de excelencia en agricultura familiar sostenible. El proyecto había tocado cientos de vidas, preservado una rica historia regional y creado oportunidades económicas que beneficiaron a toda la comunidad local. Elena, a sus 75 años, continuaba activa y comprometida, frecuentemente invitada a dar conferencias sobre preservación de la memoria familiar y desarrollo rural. Su historia personal, de una señora jubilada con dificultades financieras que se convirtió en líder de un proyecto comunitario exitoso, inspiraba a personas en todo el país. Solía decir que nunca imaginó que sus últimos años de vida serían tan gratificantes. La sociedad entre la familia Villalobos y Javier se consolidó como una alianza duradera basada en la confianza mutua, valores compartidos y compromiso con la excelencia. Los conflictos iniciales dieron paso a una armonía que sorprendía a visitantes y socios comerciales. Todos habían aprendido que el éxito sostenible depende más de la calidad de las relaciones que de la competencia individual. El centro de investigación establecido en el rancho desarrolló nuevas técnicas de agricultura orgánica que fueron adoptadas por productores en varias regiones de México. Las publicaciones científicas resultantes de las investigaciones colocaron al Rancho Villalobos en el mapa académico internacional, atrayendo estudiantes e investigadores de otros países interesados en modelos de desarrollo rural sostenible. Guadalupe descubrió un talento especial para la gastronomía rural, desarrollando una línea de productos alimenticios artesanales que se volvió muy buscada en mercados urbanos sofisticados. Sus dulces, conservas y productos ahumados ganaron premios en ferias gastronómicas y contribuyeron significativamente a la rentabilidad de la propiedad. Se convirtió en referencia en gastronomía rural de Los Altos. El Museo del Rancho expandió su colección a través de donaciones de otras familias de la región que se inspiraron en el ejemplo de los Villalobos, para preservar sus propias historias. El acervo creció para incluir objetos, documentos y fotografías que contaban la historia rural de toda la microrregión. El centro se convirtió en un importante repositorio de la memoria cultural local. Vicente, que había enviudado joven y enfrentado años de soledad, encontró en la familia extendida del rancho una nueva razón para vivir. Se convirtió en el contador oficial de historias de la propiedad, encantando a los visitantes con relatos sobre la vida rural tradicional y las transformaciones que presenció a lo largo de su vida. Su conocimiento práctico fue fundamental para mantener la autenticidad del proyecto. Los hijos de Carlos y Eduardo, que inicialmente veían el rancho solo como destino de fines de semana, desarrollaron un amor profundo por la tierra y las actividades rurales. Algunos de ellos ya han manifestado interés en asumir responsabilidades en el proyecto al alcanzar la edad adulta, garantizando la continuidad de la iniciativa para la próxima generación. El Rancho Villalobos se convirtió en destino obligado para delegaciones gubernamentales y organizaciones internacionales interesadas en modelos de desarrollo rural sostenible. Las visitas trajeron reconocimiento y nuevas oportunidades de cooperación, pero los gestores siempre mantuvieron el enfoque en los valores fundamentales que garantizaron el éxito: familia, comunidad, sostenibilidad y autenticidad. El impacto económico del proyecto en la región fue significativo. La generación de empleos directos e indirectos, el aumento del turismo rural y el fortalecimiento de la cadena productiva local crearon un círculo virtuoso de desarrollo que benefició a toda la microrregión. Otros municipios comenzaron a implementar políticas públicas inspiradas en el modelo del Rancho Villalobos. 5 años después del descubrimiento inicial, Elena organizó una gran celebración para conmemorar el aniversario de la aventura que transformó sus vidas. La fiesta reunió a cientos de personas que de alguna forma habían sido tocadas por la historia,
familiares, amigos, socios comerciales, investigadores, autoridades y miembros de la comunidad local. Fue una celebración no solo del éxito del proyecto, sino de la fuerza de las relaciones humanas. Durante la fiesta se lanzó oficialmente el libro Los Tesoros del Coronel, una historia de familia, tierra y transformación, escrito colectivamente por Elena, Carlos, Eduardo, Javier y Guadalupe. El libro contaba toda la historia desde el descubrimiento de los primeros hoyos hasta la creación del modelo de desarrollo sostenible, incluyendo las lecciones aprendidas y los desafíos enfrentados a lo largo del camino. El lanzamiento del libro también marcó el anuncio de la creación del Instituto Coronel Maximiliano Villalobos, una organización sin fines de lucro dedicada a promover modelos de desarrollo rural sostenible basados en cooperación familiar y comunitaria. El instituto usaría los recursos generados por el éxito del Rancho Villalobos para apoyar iniciativas similares en otras regiones del país. La ceremonia de lanzamiento fue presidida por don Jacinto, ahora con 83 años, pero aún lúcido y activo. Fue homenajeado como el guardián de la memoria, que había proporcionado la información histórica fundamental para desentrañar el misterio. Consuelo lo acompañó, orgullosa de ver a su padre recibiendo el reconocimiento merecido por su contribución a la preservación de la cultura local. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia emocionante. ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas al aceptar la sociedad con sus sobrinos? ¿Cómo habrías reaccionado si hubieras encontrado hoyos misteriosos en tu propiedad? Deja tu opinión en los comentarios y comparte desde dónde nos estás viendo. Tus palabras sinceras son muy importantes para nosotros. No olvides darle like y suscribirte al canal, para no perderte otras historias increíbles como esta. Muchas gracias por tu compañía.